entonces, vamos a ver los efectos. Déjenme ponerlo en más grande. Los efectos tributarios de la reorganización empresarial, ¿ya? Ustedes saben que las empresas a veces parten de una manera y con el tiempo se van cambiando, se van transformando, se van dividiendo, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué efectos tributarios tienen estas reorganizaciones empresariales? Para los fines de los registros, cuando hablamos de los registros empresariales, y para efectos de asignar el capital propio tributario. A ver, me tapa esta cosita. Entonces, para eso vamos a ver, ¿cierto?, lo que dice respecto a qué ocurre cuando se dividen las empresas o cuando hay una conversión de empresas o fusión de empresas. Ahora, cuando hablamos, chiquillos, de empresas obligadas a determinar su renta efectiva con contabilidad completa, ¿qué régimen es esa empresa? ¿De qué régimen estamos hablando? 14A. 14A, ¿cierto? De la ley 21.210. Está muy lento mi internet, no puedo cambiar la diapo. Ahí sí, voy a... Ya. En la división de empresas, entonces, ¿qué ocurre? En el caso de divisiones, se deben confeccionar a dicha fecha los registros RAI, DAN, REC y SAC de la empresa que se divide, ¿ya? Voy a salirme de la pantalla completa porque se me pone muy lento el internet. ¿Ahí alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se divide una empresa, la empresa que se divide debe confeccionar, antes de dividirse, el registro RAI, el DAN, el REC y el SAC, ¿ya? Y el saldo de todas las cantidades que deban anotarse en estos registros, en el RAI, en el REC y en el SAC de la empresa, se le va a asignar a cada una de ellas en proporción al capital propio tributario respectivo. Y el saldo de las cantidades que se deben anotar en el registro DAN debe ser asignado conjuntamente con los bienes físicos del activo inmovilizado que dieron origen a la diferencia entre la depreciación normal y acelerada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando se divide una empresa? Supongamos que se va a dividir en 4 partes, o en 3, no sé, pues en las que ellos decidan, o en 2 de repente. Tiene que determinar el capital propio tributario, y si va a ser dividida en 4 partes, va a determinar qué capital le va a poner a cada empresa, ¿cierto? Qué porcentaje del patrimonio, y tiene que distribuírselo, ¿ya? Si dice una se va a llevar el 20, la otra el 30, qué sé yo, en esa misma proporción debe distribuir el registro RAI, el REC y el SAC, ¿ya? Ustedes saben que el RAI son las rentas afectas a impuestos global complementario o adicional que están registradas en el registro RAI. En el REC tenemos todas las rentas que están exentas de tributación, o porque ya tributaron, o porque son ingresos no renta, o rentas exentas. Y tenemos también, ¿cierto?, el SAC, que es el saldo de créditos acumulados que trae la empresa y que pueden provenir de créditos anteriores, ¿cierto?, a la nueva normativa. O sea, tenemos créditos que están hasta el año 2016 y otros que se generan desde el 1 de enero del 2017 a la fecha. También estos créditos se van a asignar en la misma proporción en que se distribuye el capital propio. En el caso del registro DAN, que es de la depreciación, ¿cierto?, diferencias de la depreciación acelerada y normal, esto se asigna de acuerdo a los activos físicos o a los activos fijos que se fueron dando a cada una de las empresas. Supongamos que la empresa decidió que de las 3 o 4 empresas que va a formar, al dividirse, a una le va a poner todo el activo fijo, o a 2 quizás. Entonces tiene que distribuir este activo fijo, y ahí tiene que distribuir también, determinar por cada activo fijo. Esta información no es que la determine en el minuto, esto lo tienen año a año cuando hacen la depreciación acumulada y el deterioro. O sea, saben que tal activo ha tenido durante cierto tiempo tal depreciación acumulada y tal deterioro, por lo tanto se conoce el valor neto.
Y si tiene depreciación acelerada, ¿cierto? También se identifica si la empresa tiene una diferencia o no por esta depreciación acelerada versus la normal. Si tiene algún activo fijo que tenga esas características, eso se tiene que ir a la empresa que ellos determinaron. Entonces también hay que identificar qué activos fijos se van a cada empresa, ¿cierto? Y cuáles tienen lo que están formando el registro DAM. Ahora, si no hay nada en el registro DAM, significa que la empresa no tiene diferencias por las depreciaciones, a lo mejor no lleva depreciación acelerada, entonces no hay diferencias entre la depreciación acelerada y normal. Y ahí no hace nada, solamente distribuye los activos fijos según la proporción que han quedado de acuerdo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se entiende esa parte? Necesito que me confirmen. Sí, profe. Sí. Ya. Ahora, en estos casos de la división de empresas, el capital efectivamente aportado se asignará en cada una de las empresas en la misma proporción que se señaló antes, considerando como capital efectivamente aportado el monto considerado en la determinación del registro RAI a la fecha de la división. O sea, si el RAI tiene, vamos a decir del RAI, vamos a hacer un 25% para 2 empresas y la otra se va a quedar con el 50%, ¿cierto? En esa misma proporción se considera que es el capital que aportó, lo del RAI, no lo del SAC ni lo del REC, ¿ya? Porque esas, acuérdense que estamos armando ahora cuál es el capital aportado. No obstante, pueden solicitar al Servicio de Impuestos Internos autorización para efectos de realizar las asignaciones correspondientes en base al patrimonio financiero. ¿Por qué? Porque hasta el minuto estábamos hablando de que se asignaba, ¿cierto?, en función del patrimonio tributario, ¿ya? Dicha solicitud se debe efectuar antes de la división. En caso que no se realice la solicitud, se debe informar la misma solicitud al servicio, debiendo, para efectos tributarios, realizar las asignaciones en base a lo señalado en los párrafos anteriores. Esto es cuando las empresas pretenden, ¿cierto?, dividir el capital, pero bajo el patrimonio financiero y no bajo el patrimonio tributario, ¿ya? El servicio debe resolverlo fundadamente, la petición en el plazo de 15 días desde que la empresa pone a disposición del servicio todos los antecedentes necesarios para resolver su presentación, tomando como consideración principal para efectos de su decisión el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias. O sea, no se deben impuestos hasta todo el día, ¿ok?, antes de hacer esta solicitud de presentación de solicitud de dividirse bajo el patrimonio financiero. Pero es más práctico, ¿cierto?, dividirse bajo el patrimonio tributario, que ese todos los años están obligados a determinarlo para hacer su declaración de renta. Eso es en la división de sociedades. Ahora, en la conversión o fusión de empresas. En el caso de la conversión o de la fusión, la empresa que continúa deberá llevar o mantener el registro y el control de todas las cantidades que están en los registros que tiene la empresa, ¿cierto?, que se convirtió o que fue absorbida a esa fecha. ¿Por qué debe mantener este registro? Porque esas cantidades se entenderán incorporadas a la empresa que continúa en la fecha en que se materialice la conversión o fusión, las que posteriormente se van a reajustar al término del ejercicio. En estos casos, las empresas que se convierten o que se fusionan se afectarán con los impuestos que procedan por las rentas determinadas en el año comercial correspondiente al término de su giro, sin que corresponda aplicar el impuesto a que se refiere el número 1 del artículo 38 bis. El artículo 38 bis, chiquillo, habla de un impuesto que se paga por término de giro. En el caso de que la empresa continuadora y las absorbidas no se encuentren obligadas a llevar los registros, estos registros RAI, ¿cierto?, DAN, REC y SAC, la empresa continuadora mantendrá dicha liberación. O sea, si la empresa que se fusiona, ¿cierto?,
con la otra, y la que continúa, la que se queda, que absorbe, ¿cierto? Esta empresa continuadora, si no está obligada a llevar registros, va a continuar, ¿cierto?, liberada de llevar registros. Para efectos de continuar determinando el RAI, las empresas absorbentes o continuadoras deberán considerar como un aumento efectivo de capital el monto que se haya utilizado como tal en el cálculo del registro RAI, efectuado por la empresa absorbida o convertida a la fecha de la fusión o conversión, ¿ya? Entonces, un poco nos dice lo mismo que en el A respecto a que la parte del RAI, ¿cierto?, forma el capital propio. O sea, con el RAI se determina el capital propio. En el caso de la división, el RAI se asignaba como aporte de capital. Y en el caso de esta que es absorbida, ¿cierto?, se supone que todo el RAI es convertido, ¿cierto?, a la fecha de fusión o corporación como un aporte o un aumento efectivo de capital. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la fusión o absorción de empresas obligadas a determinar su renta efectiva con contabilidad completa? Con empresas sujetas a los dispuestos en los artículos 14 letra B, número 1, y 14 letra B, y con el número 34. Ya, ¿cuáles? ¿Se acuerdan qué regímenes son el 14 letra B? ¿A qué se refiere? O el número 1 y el 14 letra D y el 34. ¿Algunos se acuerdan? Tenemos que el 14 El letra 14D era de las pymes. ¿Ah? El 14D de las pymes. Sí, el 14D de las pymes, sí. Cuando dice 14 letra D, puede ser de 3 o de 8, ¿cierto? El de 8 era pyme. Sí, la letra D es ProPyme. Ah, verdad. Y la letra D se subdivide en el de 3, que sería el ProPyme general, y en el de 8, que sería el ProPyme transparente, ¿ya? Entonces aquí nos dice cuáles son lo que tienen que hacer las empresas 14A, ¿cierto? Cuando están por efectos de la fusión, ¿cierto?, se fusionan con empresas que son del 14D, que son las ProPyme, o absorben, ¿cierto?, a una 14 letra B, que es una empresa de contabilidad simple, que no lleva contabilidad completa. Y el número 1 habla de eso me habla el 14, la letra B, el 14B, número 1 me habla de las empresas, ¿cierto?, que no están obligadas a llevar contabilidad completa, renta efectiva. ¿Qué pasa si una A se fusiona, ¿cierto?, o absorbe a una empresa de este tipo? ¿Qué pasa si una A absorbe a una pyme? O absorbe a una del 34, que son las rentas presuntas. No olviden que las obligadas a llevar la renta efectiva son las 14A. Entonces, ¿por qué les recalco esto? Porque a esto después le voy a sacar, yo creo, estos efectos de la fusión de empresas obligadas a determinar su renta efectiva, etcétera. Ponerle 14A directamente sería más práctico. ¿Qué pasa entonces con la fusión o absorción de una 14A, ¿cierto?, con una 14B o una 14D? Porque la C es la reorganización que estamos viendo hoy día, ¿se fijan? En el 14 está toda la parte de los regímenes tributarios y las reorganizaciones y la reinversión, ¿ya? Bueno, nos dice que cuando se fusionan o absorben estas empresas, en que el absorbente es del 14A, ¿cierto?, afecta a las disposiciones de la letra A del artículo 14, mi conexión a internet es inestable, ya. Y una o más de las empresas absorbidas o fusionadas se encuentran sujetas a la letra B o bien a la letra D del mismo artículo 14. Entonces, estas últimas, la B y la D, deben determinar a la fecha de la fusión o absorción un inventario inicial, considerando todos sus activos y pasivos a valor tributario y considerando una depreciación normal y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 para determinar un capital propio tributario al momento de la fusión. O sea, ahí está un poco a lo que se refiere este número 2, ¿ya? Porque en el anterior número 1 hablábamos, ¿cierto?, de la división de sociedades y se determinaba el capital propio a través del RAI, ¿cierto? Se sacaba y se distribuía, y de los registros se distribuían los activos fijos, etc. Pero en este caso, cuando la fusión o absorción
es con empresas que no están obligadas a declarar y a llevar renta efectiva, y lo más probable es que a lo mejor no lleven ni siquiera registros. Entonces nos dice, ¿cómo se puede hacer esta fusión o esta absorción con estas empresas? Si la B lleva contabilidad simplificada y la D también tiene que llevar contabilidad simplificada, entonces no llevan balance, no están obligadas. Entonces lo que nos dice la ley es que deben hacer un inventario inicial. Y esto va a ser el capital propio que van a presentar al momento de la fusión, ¿ya? Este inventario inicial es ver con qué cuenta la empresa al momento de fusionarse, antes de fusionarse. ¿Cuáles son sus activos? ¿Cuáles son sus pasivos? Chiquillos, no necesitan llevar balance para determinar esto, porque ellos simplemente pueden ir e inventariar, o sea, contar las máquinas, si es que tienen máquinas, la mercadería, los muebles, los computadores, etcétera, hacer un detalle, un listado, ver qué valor tienen en el mercado, ¿cierto? En las condiciones en que están los de ellos, ajustarlos, por último, hasta llegar al valor según el desgaste que han tenido, y qué deudas tienen a ese valor, y entre activo y pasivo determinan, ¿cierto?, finalmente el capital propio que va a ser de cada empresa al momento de la fusión. Y para efectos tributarios, el capital propio que fue así determinado se va a entender que corresponde a un aumento efectivo de capital para la empresa absorbente, ¿ya? Y que este nuevo aporte de capital fue hecho por los nuevos propietarios, ¿ya? Me interrumpen cuando no entiendan algo. Ahora, en la fusión o absorción de empresas, en que la absorbente, que es la A, o una más de las empresas absorbidas o fusionadas, se encuentran a lo dispuesto en el artículo 34, o sea, son de renta presunta, ¿ya? Estas que son de renta presunta deberán determinar a la fecha de fusión o absorción también un inventario inicial, considerando todos sus activos y pasivos a valor tributario. ¿Qué significa que a todo esto que el capital propio sea valor tributario o que los bienes sean a valor tributario? Significa que deben corregirse y que deben depreciarse, ¿ya? Aplicar las normas tributarias. Entonces, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34, y determinar un capital propio tributario al momento de la fusión. Para efectos tributarios, el capital propio tributario así determinado se entenderá que corresponde a un aumento efectivo de capital aportado por los nuevos propietarios a la empresa absorbente. Ahora, letra C. En el caso de una empresa sujeta a estas disposiciones del 14, ahora cambiamos de empresa, del 14 letra B, número 1, a la letra D de este artículo o al artículo 34, absorba o se fusione con otra sujeta a las disposiciones de la letra A de este artículo. O sea, cuando la cosa es al revés, o sea, son una empresa del B o del D que se absorban o fusionan con una de las, ¿cierto? En este caso la que se mantiene son la B o la D. En este caso, la empresa absorbente deberá incorporarse al régimen de renta efectiva según contabilidad completa de la letra A. ¿Se entiende? A contar del inicio del año comercial en que se efectúa la fusión o absorción. O sea, cuando una empresa ve contabilidad simple, ¿ya? Y una empresa 14D, también contabilidad simple, ¿cierto? O una empresa de renta presunta, que no lleva contabilidad. Si se absorba o fusiona a una que sí lleva contabilidad, régimen general, renta efectiva, como a una 14A, entonces la absorbente, que antes no llevaba, ¿cierto? Ahora queda obligada a transformarse y tributar bajo el artículo 14A, a partir del año en que se efectúa la fusión o absorción. Para estos efectos, a las empresas absorbentes les serán aplicables en todo lo pertinente las reglas establecidas en las letras A y B anteriores de este número 2, ¿ya? Posteriormente se van a aplicar las disposiciones de la letra B del número 1 de esta letra C, que es el que estábamos viendo al principio.
¿Cuáles son los efectos en las empresas obligadas a determinar su renta efectiva con contabilidad completa acogida al artículo 14, letra A, al momento de optar por sujetarse a lo dispuesto en los artículos 14, letra B, número 1 o 34? Acá ya es otro tema, ¿ya? Aquí nos habla de una empresa, ¿ya?, que se cambia, que se convierte, ¿cierto?, del 14A al 14B, número 1, o sea, contabilidad simple, o a la renta presunta. ¿Qué pasa con esa empresa que antes era 14A y ahora va a ser 14B, contabilidad simple, sin contabilidad en realidad, puede que tenga un detalle de ingresos y egresos solamente, o bien que se transforme en una empresa que tributa bajo renta presunta? En ese caso, estas empresas obligadas a determinar su renta efectiva en base a contabilidad completa, acogida al 14A, cuando optan por sujetarse a las disposiciones de la letra B, ya sea el número 1 o del 34, deberán efectuar el siguiente tratamiento a las partidas que a continuación se indican según sus saldos al 31 de diciembre del año anterior al que comiencen a tributar conforme al nuevo régimen, sin perjuicio de la tributación que afecte en dicho periodo a la empresa y a sus propietarios. Por ejemplo, si alguien, una empresa del 14A, fue 14A hasta el año 2020 y se cambió al 14B o al 34 ahora en enero del 2021. Claro, como hasta el 2020 fue del 14A, va a tributar hasta el 14A, todo el año 2020. Tributario 2021, pero si en el 2021 ya se cambió a B o al 34, entonces ya tiene que cambiar su forma de tributar. Entonces nos dice que esta empresa que traía un registro RAI, rentas acumuladas, ¿cierto?, afectas a impuestos, se va a entender que fue retirado completo, o que fue remesado o distribuido al término del ejercicio anterior. O sea, si quedó, por ejemplo, con RAI de 50 millones, se supone que lo retiraron al tiro al 31 de diciembre del 2020. Se entenderá retirado, remesado o distribuido al término del ejercicio anterior a aquel en que ingresan al nuevo régimen, a sus propietarios en la proporción en que participan en las utilidades de la empresa para afectarse con los impuestos finales en dicho periodo, incrementado en una cantidad equivalente al crédito por impuesto de primera categoría y el crédito por impuestos finales que está establecido en el artículo 41A incorporado en el registro SAC, ¿ya? O sea, si alguien del 14A se cambia a una chica y tiene registro RAI, tiene que tomar todo el registro RAI al 31 de diciembre del 2020, porque en el 2021 cambiaba de régimen, se lo distribuye a los socios según su porcentaje, ¿cierto? Ellos tributan los impuestos, porque en el RAI todo tributa, y se llevan los créditos que están en el SAT, ¿ya? El monto que resulte grabado con los impuestos finales conforme a esta letra tendrá derecho a la proporción que corresponda del saldo de créditos que estaban en el registro SAC. Ahora, para efectos de asignar la participación en las utilidades de la empresa, obviamente que van a estar al capital enterado o pagado, o en su defecto, al capital suscrito o aportado. En el caso de comunidades, se estará las cuotas de dominio según conste en un instrumento público, ¿ya? O sea, no es que se distribuyan el RAI como les convenga, sino que al que tiene el 99% de aporte de capital le va a corresponder tributar el 99% del RAI. A eso se refiere. En los mismos términos de la letra anterior se entenderá retirado, remesado y distribuido el saldo de rentas acumuladas en el registro REC. También se van a llevar el REC. Ahora, si la empresa opta por acogerse al artículo 14, letra B, número 1, se deberá también aplicar lo siguiente. Las pérdidas tributarias determinadas al término del ejercicio anterior deberán considerarse como un gasto del primer día del ejercicio inicial sujeto al nuevo régimen tributario. Los activos fijos físicos depreciables, conforme a lo dispuesto en los números 5 y 5 bis del artículo 31, a su valor neto tributario, deberán considerarse como un gasto del primer día del ejercicio inicial sujeto al nuevo régimen tributario. O sea, todos sus activos, sus pérdidas, qué sé yo, se
se van a rebajar inmediatamente como gasto, el activo fijo como gasto. Las existencias de bienes que quedaban del activo realizable a su valor tributario también se deben considerar como gasto el primer día del ejercicio que están sujetos al nuevo régimen tributario. Y los ingresos devengados y los gastos adeudados al término del ejercicio anterior al ingreso al nuevo régimen no deben ser reconocidos por el contribuyente al momento de cuando los perciban o los paguen, no los pueden incluir como un ingreso percibido o un gasto pagado, deducirlo en ese ejercicio, porque acuérdense que si viene del 14A, esos ingresos ya tributados fueron considerados devengados, solo que no se los habían pagado. Por lo tanto, ahora cuando se los paguen, no los deben considerar como ingresos del nuevo régimen. Lo mismo, si tenían deudas, ¿cierto? Cuando estaban en el 14A y su balance tiraba un pasivo de cuentas por pagar, proveedores, qué sé yo, todas esas deudas cuando él las pague, no puede, las paga el otro año, el 2021, no puede rebajarlas como gastos del 2021 porque no corresponden al régimen nuevo. Son deudas que tenía del año anterior y fueron ya rebajadas como gasto el año anterior. No sé si se entiende, para que me interrumpan o me pregunten. La idea por eso era que fueran leyendo esto, si no igual lo vamos a revisar la próxima clase, ¿ya? Todavía ¿qué pasa con la información en el número 4 de los antecedentes sobre reorganizaciones empresariales? Bueno, cualquier empresa que se haya sometido a algún proceso de reorganización empresarial deberá comunicarlo al Servicio de Impuestos Internos en la forma y plazo que establece el inciso sexto del artículo 68 del Código Tributario. Para estos efectos, el servicio mediante resolución establecerá la información que deberán proporcionar, ¿cierto?, las empresas según cada tipo de reorganización de que se trate. Obviamente que si es una 14A tendrá que informar, ¿cierto?, los saldos de los registros que tenía, el capital propio tributario, etc. Hasta aquí llegó el artículo 14C y ahora vamos a ver las dudas que tengan.